Eh, Hoy toca el tema de sociología de la vejez. Y bueno, a manera de introducción, tenemos que, Eh, sí, a ver si puedes mejorar un poco tu audio, Raúl. es que creo que alguien tiene un micrófono prendido. Entonces, Ah, ok. ya, creo que ahora se va a escuchar mejor. Bueno, a manera de introducción, tenemos que, bueno, se ha creado una población envejecida, pero pues realmente son pocos los efectos que se conocen y que tendrán efecto, pues, sobre las estructuras sociales y cómo van a repercutir estos cambios en todas las personas. El envejecimiento es un producto de la civilización y propio del desarrollo de la especie humana, y algo que ha sido frecuente es que la edad se utiliza a menudo para dar sentido a las necesidades sociales. ¿A qué me refiero con esto? Pues un ejemplo claro sería votar, ¿no? Entonces, podríamos decir que, pues, sería mejor que la edad no fuera como una de las bases para atribuir un estatus. Esto, pues, va a establecer normas y sanciones que son tanto implícitas como explícitas, que nos van a llevar, pues, a una preocupación de un comportamiento adecuado para, diversas edades. Por ejemplo, a todos nos han dicho, o todos hemos escuchado la frase: "Yo a tu edad esto, yo a tu edad aquello, yo a tu edad lo otro". Entonces, a medida que el individuo va envejeciendo, se vuelve más consciente de las discriminaciones cometidas que están, pues, en razón de su edad y de la forma en que van a ser, pues, juzgados sus comportamientos. Algo que es importante recordar es que la sociedad le va a arrebatar, pues, todo a los ancianos. Primero, la confianza en sí mismos, después su trabajo, y podría llegar a un punto donde, pues, también pierdan su identidad. Van a sentir inseguridad, angustia por el aspecto físico, el trabajo, ¿no? Además, la forma en que los perciben, la forma en que los juzgan, tanto la familia como individuos más jóvenes, autoridad, ¿no? Entonces, todo ello, pues, en un periodo que hasta podría ser en la mitad de la vida, ¿no? No es necesario llegar a 70, 80 años, esto podría pasar, pues, muchísimo antes. Y, pues, es muy evidente la repercusión social del envejecimiento, tanto que, pues, los temores de las personas, a envejecer son la dependencia de otros, la soledad y el dolor. Estos van a ser hechos, pues, meramente sociales, puramente sociales, y, algunos, como la jubilación, van a ser los que determinen la condición de, pues, de los ancianos. Todo esto, pues, con un margen de las capacidades que tengan. Algo que es de llamar la atención, o que tenemos que empezar a concientizar, es que se le llama viejo al que se jubila, ¿no? Por ejemplo, eh, en sociedades en donde se deja de trabajar porque físicamente ya no es posible, pues, no necesariamente cuando los dicten las normas sociales, esto lo vemos como en los campesinos, solo hasta en ese momento se va a considerar un viejo, no necesariamente cuando se jubile. Entonces, en realidad, el envejecimiento se va a convertir en un problema social cuando va acompañado de pobreza, de enfermedad, discapacidad y de aislamiento. Algo que parece claro es que el asunto central en la problemática del envejecimiento no son los ancianos, sino, los otros grupos de edad que determinan, pues, el orden social. Los jóvenes se van a comportar como depredadores, porque, pues, son los, representantes del modelo social actual. Sin embargo, en un futuro no tan lejano, digamos por ahí de unos 20, 30, 40 años, esto va a cambiar. El grupo de envejecidos será uno de los mayoritarios y tendrán una capacidad, pues, de decisión y un influyentismo mucho más importante, ¿no? La vejez, no debe verse como un problema de economía
o de desarrollo, sino debe centrarse o considerarse dentro de la ética eh, y un estilo de vida, ¿no? Debemos pensar tanto en la pobreza, en la enfermedad, en la discapacidad, aislamiento, ¿no? Cuestiones como las etnias, género, clases sociales. Todo esto, pues, no hace que las personas sean las únicas que envejezcan, sino van a envejecer los pueblos enteros. Eh, este va a ser un fenómeno que se llama encanecimiento global, se los dejé ahí escrito, y este va a influir en todos los ámbitos y ha cambiado pues a la sociedad por completo. El envejecimiento hace que el individuo dependa otra vez tanto de la familia como de la situación, perdón, como de la sociedad y la situación tanto social y familiar van a interactuar entre ellas y hasta cierto punto van a depender una de la otra. Continuando, tenemos que los ancianos se van a encontrar en una búsqueda de una alternativa cultural que pueda mitigar estos efectos que la sociedad trae sobre ellos y sobre los efectos que ellos tienen sobre ellos mismos, ¿no? Han creado, pues, una discriminación, hasta cierto punto, una marginación, y tenemos que cada vez las familias son diferentes, cada vez el número de hijos es menor, aunque coexistan varias generaciones a la vez, eh, pues realmente la tendencia de una familia numerosa va a la baja. Debe recordarse que cada vez, como ya les mencioné, habrá más viejos y estos cada vez van a ser más viejos. Entonces, cada vez menos miembros de la familia se van a encontrar, pues, en, digamos, en la casa cuidándolos por largo tiempo, y esto debido a que eh, la mayor parte se va a mantener pues activa, no va a estar trabajando. Dice el autor de este libro que les cité aquí abajo que todos los que están envejeciendo tienen la responsabilidad de hacerlo en las mejores condiciones, ya no es ya que no es posible pues equiparar la vejez con decadencia y dependencia, y es necesario pues cambiar las debilidades por fortalezas inquebrantables, es decir, a esto es a lo que le vamos a llamar un envejecimiento exitoso. Y una línea que igual me llamó muchísimo la atención es que no se trata de negar el envejecimiento ni tampoco de ignorar su presencia, es más como de conseguir una libertad de oportunidades en donde se devuelve la sociedad a los viejos y los viejos se devuelven a la sociedad, ¿no? Entonces, la dependencia en el envejecimiento también es involuntaria, es menos deseados y pues pocos realmente son los que prevén su aparición, tanto en los jóvenes y en los profesionales, ¿no? Algo que vimos la clase pasada es que, y ya nos mencionó también la doctora, es que muchos decimos como, uy, todavía falta un buen rato para que nosotros envejezcamos, ¿no? Pero realmente pues ese pensamiento lo tenemos que tener claro desde ahorita, y pues a muchas familias, como les digo, es poco probable, distante, ¿no? Entonces, eh, se cree actualmente en esta sociedad moderna, pues que es algo que no va a suceder. Y algo que me pareció también importante recordar es que de la dependencia de la infancia en la que se atiende para adquirir capacidades, aprender cosas nuevas, ¿no? Que nos enseñan diferentes cuestiones, se pasa a una dependencia que va a progresar en pérdidas. Esto es algo que hace ver esta temida y digamos despreciable, ¿no? Algo que no queremos, pues esta vejez, esta dependencia se hace algo feo. Se olvidan del lazo emocional y social dentro de las familias. Podría no haber hasta solidaridad entre generaciones, y pues esto es algo que es posible de ver a la distancia con pobreza, segregación, ¿no? El antifeminismo hasta cierto punto. Y algo que debemos tener muy claro es que el envejecimiento es común, es para todos y más vale enfrentarlo como personas y como sociedad. Entonces vamos a entrar de lleno. Tenemos factores sociales de riesgo que vamos a ver cada uno con más detalle en las siguientes diapositivas.
tenemos que son las pérdidas de roles, la inadaptación a la vejez, una viudez o la pérdida de un familiar, soledad y desamparo, deficiencias socioeconómicas, ausencia de confidentes, esto por una rezago o marginación de cada una de las personas, y algo que ya hablamos hace la clase pasada, de hecho, es la institucionalización. Bueno, comenzamos con el género. En términos sociales tenemos que los varones y las mujeres se van a valorar de manera diferente. El autor nos dice que en esta sociedad en la que está enfocada el culto por la juventud, la belleza, la reproducción, ¿no? La mujer podría llegar a tener eh, desventaja al perder estas características, ¿no? Ya que son marcadas biológicamente por ciertos hechos, como lo es la menopausia, y que esta puede ser una consecuencia de que pues muchas parejas abandonen, o sea, muchos hombres abandonen a sus parejas. Esto pues simplemente por el hecho de atender a lo que supuestamente la necesidad actual dicta, ¿no? A los mandamientos sociales. Entonces, algo un punto central que nos menciona este autor es eso con respecto al género. Algo también importante es que después de los 40 años muchos trabajos también se pierden o simplemente ya no es posible optar por ellos. Las mujeres, pues, suelen tener mayor supervivencia, pero esta aparente ventaja, pues, tiene un gran costo personal que desaparece o que podría desaparecer ante malas condiciones, esto en la calidad de vida o por las deficiencias sociales de salud o de oportunidades que ya hemos estado tocando. En general, pues, algo que también marca a las generaciones de personas ancianas es que las mujeres pues tienden a tener menos escolaridad, no un historial laboral desventajoso o hasta cierto punto, digamos, inexistente, que las hace pues llegar a ¿cómo decirlo?, a un poder adquisitivo limitado o que podría depender de otras personas. Y es por esto que muchas mujeres también tienden a aislarse o y que traiga como consecuencias riesgos mayores. Algo que también es importante recordar es que en generaciones anteriores, las mujeres también estaban como habituadas en muchos casos a carecer control de su vida, seguir órdenes, ¿no? Sugerencias, pues, de su pareja, de su padre. Entonces, la mujer tiene que aprender a envejecer bien. Primero debe potenciar, pues, sus propios recursos, sentirse internamente poseedora de un poder constructivo, y aquí estamos hablando un poco de lo que se habla hoy en día y justamente hoy algo del empowerment para poder hacerse cargo de, pues, de estas situaciones, ¿no? Tomar un poco de más de control de su vida y pues a pesar de todo esto, algo importante que igual está muy, mm, ¿cómo decirlo? Muy marcado, algo casi propio de la sociedad mexicana, es que las mujeres se encargan del cuidado de la familia, ¿no? De todos los miembros de la familia, menores, enfermos, envejecidos. Entonces, esto, un motivo de debate y que ya les mencioné, y hasta cierto punto podría ser contradictorio, es que la actividad doméstica es una actividad de la que no es fácil jubilarse. Y digamos lo que manteniéndose activas dentro de esa actividad podría convertirse hasta cierto punto en un factor protector. ¿A qué me refiero? Pues la actividad, los objetivos, las necesidades, pues hacen que estas mujeres encargadas del hogar pues sigan teniendo un sentido de compromiso y no es mala, digamos que no es mala idea mantener una actividad hasta edades avanzadas. Por otra parte, con respecto a los hombres, tenemos que estos van a sufrir pues mucha presión social, se hayan sometidos a comportamientos y consecuencias impuestos que en realidad pues solo son apariencia de que ellos son los que ejercen el control, ¿no?
realmente tienen poco control sobre su vida, sus emociones, y estos están pues condicionados, digamos, a condicionalismos que van pues de igual manera llevarlos a sufrir eh, mm, pues mayor presión al momento de que se comparan con otros hombres, ¿no? O sea, eso también es algo que debemos recordar que es un factor dentro de esta sociedad y de igual manera las mortalidades en los hombres suelen ser pues más tempranas, resultados de violencia, hábitos poco saludables que realmente nada más son socialmente aceptados porque son comportamientos que eran de hace muchos años, ¿no? Que se le atribuían al macho y pues realmente podríamos resumir que esta es una sociedad falsificada en la que todos sufren por pretender ser algo de acuerdo a prescripciones sociales, ¿no? Prescripciones que engloban a lo femenino, a lo masculino y a lo viejo. Con respecto al trabajo, tenemos que existe una paradoja, ¿no? Personas jóvenes con experiencia. Todos hemos leído el famosísimo, se solicita persona 25 a 30 años con experiencia, pero pues, ¿cómo pueden combinarse ambas cosas? No todos solicitan expertos, pero jóvenes, ¿no? Entonces, justamente a la vejez se le atribuye la experiencia, pero digamos que no se les considera, no se les toma tanto en cuenta en el mercado laboral y esta paradoja ha llevado a que muchas personas envejecidas demanden un trabajo principalmente pues porque no quieren ser una carga social y requieren un empleo en donde pues prácticamente se les excluya, ¿no? En que han dado caso de que los lleguen a incluir, pues eh, se les excluye. Y sabemos que el modelo social aceptado pues va a incluir a la productividad en cualquiera de las edades. Ahora, si hablamos de la seguridad social, encontramos que esta pues tiene graves problemas, no es noticia ni novedad para ninguno, ya que representa pues cargas y deficiencias, ¿no? Principalmente en este aspecto, pues en el pago de pensiones y pues que no puede contratar prácticamente a nadie y menos aún a las personas de edad avanzada, ¿no? Y realmente, pues pocas son las personas que tienen el lujo de una pensión y la mayoría pues, de las personas envejecidas tienden a empobrecerse. En la actualidad se considera cada vez más que el trabajo y la edad avanzada, ¿no? O sea, cada vez hay como mayor incentivación a hacerlo. Por ejemplo, todos hemos visto a los adultos mayores que nos ayudan en el súper. Y pues, dicho esto, también se han propuesto promociones de varios programas en los que hay pues un derecho al trabajo para los viejos y no tan viejos, ¿no? Se han explorado posibilidades de crear pues puestos en los que ya se admita a personas ya con algunos años y se trata de dar oportunidades en pues en ambientes que sean favorecedores para ellos, ¿no? Eh, Algo que también ha ido a la alza en estos últimos años es que, pues, si bien estas oportunidades existen, pues muy pocos tienen la oportunidad, valga la expresión, y pues muchos optan por un autoempleo y realmente su oportunidad de competencia o su oportunidad de continuar digamos, con un estilo de vida que tenían previamente, pues es menor. Si bien el paso de los años parece mejorar algunas habilidades por la experiencia, pues también tenemos que tener en cuenta que es importante considerar el otro lado de la balanza y con ello nos vamos a referir que hay una disminución en la capacidad de física para ciertas formas del trabajo o también vamos a encontrar deterioro de funciones cognitivas que puedan limitar o incluso hasta prohibir ciertos trabajos, ¿no? Como consecuencia, por último, tenemos que la finalidad no es solo trabajar en edades avanzadas, ay, perdón, no es nada más trabajar en edades avanzadas, sino debemos reconocer quién es la persona indicada para cuál empleo. Y obviamente también tenemos que considerar que si la persona requiere trabajar o
o no, o realmente lo necesita, pues, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, debe de haber ahí una evaluación global. Eh, Ahora les puse ahí lo de áreas rurales y trabajos domésticos. Entonces, hablando sobre el campo, tenemos que en estas áreas rurales va a haber una mayor tendencia eh, de mayores personas envejecidas que aún siguen trabajando y estas no se van a retirar hasta que el cuerpo lo pide, ¿no? O sea, hasta que el cuerpo ya no da para más, no van a dejar de trabajar. Entonces, esto va a ser debido a, pues, no sé, a una incapacidad, ¿no? Que estén muy cansados, alguna enfermedad, y la gente va a tomar este hecho con más naturalidad. Y algo que es importante es que la comunidad ahí en general sí se hace cargo del cuidado cuando una persona mayor lo requiere. Es importante que también recordar que en estos casos donde hay muchísima migración hacia zonas más urbanas, entonces ha dejado a pueblos enteros con, pues, con ancianos que ya no pueden sostenerse, eh, tanto los unos como a los otros, y en este tipo de lugares es donde vamos a ver como actividades económicas primarias que van a sobresalir como actividad laboral principal en el envejecimiento y principalmente en estos pueblos la agropecuaria es algo que va a, a estar muy presente, ¿no? Y por último, lo del trabajo doméstico, también debemos tener en cuenta que aunque no se reconoce formalmente y eso está muy mal, este tipo de trabajo suele, pues, perpetuarse hasta edades muy avanzadas y como les dije, en realidad parece no haber como una oportunidad o ventana de jubilación para este tipo de trabajo. Entonces, eh, en, las mujeres van a diferir en un grado, pues, considerable a los hombres en este punto. Continuando con lo de seguridad social, algo que es muy evidente es que el envejecimiento global ha sumido a los sistemas tanto sociales como económicos y de asistencia social, ¿no? También de salud, en una crisis de insolvencia e incapacidad para poder cumplir con obligaciones. Y aún más, pues, para poder dar una atención adecuada a las personas inscritas en este tipo de instituciones y como es de suponerse, pues obvio los países en desarrollo son los que van a resentir con mayor intensidad este problema, ya que al envejecimiento se van a agregar pues muchos otros problemas críticos. Tenemos que estos servicios de seguridad social se van a ver abrumados por una gran cantidad de factores, en particular y principalmente para muchas de las sociedades en el pago de pensiones. Aunque este problema, pues, se conoce desde hace ya muchos años, eh, el ejercicio responsable se ha, olvidado y se ha llevado a un punto irresponsable. ¿A qué me refiero? A que se gastaron y se desviaron, pues, recursos con una necesidad, digamos, de aclientelar, ¿no? Se otorgaron privilegios desmedidos y seleccionados a sectores especiales. Y aparte, algo que ya hemos escuchado es que se le adjudica el problema a administraciones anteriores y además se le va a dejar a futuras, ¿no? Entonces es por eso que ahora se han ideado opciones en la que esta responsabilidad de las instituciones se traslada a administradores independientes, como podría ser el caso de una Afore, que, pero aún así, aparentemente, hasta el momento no existe una opción viable. Otras opciones que se han propuesto es como posponer la jubilación, crear ingresos complementarios, ¿no? Ingresar a la ocupación informal, que en México está diseminada de manera descontrolada, y algo que también, han hecho estas nuevas tendencias o nuevas medidas es reacomodar al personal, pero hasta la fecha no han hecho un camino viable, no se ha visto como, un camino, un sendero por el cual seguir, al menos con respecto a un alivio financiero de las personas mayores, ¿no? De igual manera hay otras alternativas, ¿no? Que se basan en la prevención y en la educación, que es como atender y modificar enfermedades, promover buenos hábitos, buenas maneras de envejecer, cambiar la visión y orientación de la atención social, y esto, pues, podría mitigar
un poco la presión, pero esto a un plazo, pues, muy largo. Como ya les dije, pues, no hay por dónde, no hay un camino claro que sea maravilloso, único, y lo más probable es que se resuelvan solo algunos, aspectos de algunos grupos selectos, como ya les mencioné, y algo que debe estar presente es que la diversidad de problemas requiere diversidad de propuestas y, pues, por otro lado, la capacidad de ahorro personal y familiar está afectada en una gran cantidad de la población mexicana, lo cual hace improbable que haya un mantenimiento particular, por así decirlo, y además, o esto añadiéndoselo al generado de la seguridad social. Algo que existe en otros países son los seguros privados, pero realmente estos van a excluir a las personas. En México también existen, ¿no? Pero se ve pues, una exclusión de las personas de la edad avanzada o, en su defecto, los que los incluyen son extremadamente costosos, por lo que tampoco son una solución viable para un gran sector de la población. Eh, un coautor del libro llamado Schirmacher nos menciona que las guerras futuras serán por pensiones y lugares en residencias geriátricas. Me gustó la frase y se las quise incluir ahí. Bueno, esta es una noticia que salió el año pasado. Nos dice que en el año 2035 México tendrá entre 20 y 24 millones de adultos mayores. AMLO, nuestro presidente, ha dicho que no aumentará la edad legal de retiro, seguirá en 65 años y en los próximos 16 años la quinta parte de los adultos mayores será, pues, pobre. Uno de cada tres deberá de trabajar, pues, para sobrevivir o complementar su pensión. Tenemos que 3 de cada 10 mexicanos no tendrán seguridad social, 5 de cada 10 serán empleados informales, como ya les dije, 2 de cada 10 serán adultos mayores y 3 de cada 10 mexicanos adultos mayores va a trabajar. Esta es una noticia que encontré en internet del diario Sin embargo MX. Les dejé el link ahí abajito por si la quieren revisar más adelante. Eh, con respecto a las redes sociales, si bien el envejecimiento es resultado de las bondades sociales, los que no tienen acceso a tales beneficios no van a envejecer bien. Entonces, la supervivencia se va a limitar eh, ante la pobreza, la marginación, la ignorancia, y las personas con estas desventajas, pues apenas van a poder dedicarse a sobrevivir. Aquí, dentro de estas redes sociales, les quiero incluir un término que no les escribí ahí, pero es ageísmo, y este nos hace referencia a la discriminación por edad, también se llama edadismo, que no es más que una tipificación o una estereotipificación contra las personas o grupo de personas por motivos de edad, ¿no? También se engloban creencias, normas, valores que pues son, digamos, propios pues, de cada grupo de edad. Mm, digamos que es, mm, ¿cómo se los puedo decir? Eh, el acceso a estos beneficios que ya les mencioné, la riqueza y las conexiones van a promover satisfacción y alternativas, pero algo que ya mencionamos es que, y también el término ya lo escuchamos la clase pasada, es que aunque tengamos buenas redes y buenas alternativas, muchas mucho sector de la población de adultos mayores, pues, va a vivir en una jaula de oro, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Tenemos que, estas buenas redes y alternativas sociales podrían equivaler a una buena salud, y para establecer, pues, la calidad o la eficiencia de las redes, se han propuesto los llamados ecomapas, en los cuales se sobreponen estratos sociales de apoyo en los que inician con una persona, después evalúan su capacidad, su flexibilidad de relación, luego su entorno familiar, y este pues podría ser o no cambiante dependiendo
pues digamos, de cómo se lleve con cómo se relacione con sus familiares, también se incluye pues la comunidad donde vive, la sociedad, instituciones y hasta pues política de cada persona, ¿no? Cada caso es único y como todo en medicina debe evaluarse como tal. eh, una comunidad que favorece a unos podría resultar como un entorno inaceptable para otros. Entonces, las personas envejecidas deben aprender y tomar pues ciertas actitudes como asumir pérdidas, enfrentar retos, superar miedos, ¿no? También deben de olvidar rencores, generar un sentimiento de pertenencia y pues actitudes positivas en general, ¿no? Que estas les ayuden a, a renacer, desarrollar una identidad objetiva, ¿no? Entonces, es un compromiso social que cada, pues, una de las personas, incluidas dentro de una sociedad, pues, deben adoptar. Y, el apoyo social puede proporcionar una seguridad tangible y práctica, también en un sentido de que, los ancianos van a tener un sentimiento de presencia y una sensidad, pues, una sensación de aprecio, ¿no? Como les dije, hay que devolver la sociedad a los viejos y los viejos a la sociedad. Tenemos que el aislamiento como enfermedad, el aislamiento, la incomunicación van a generar soledad y esta puede ser tanto autoimpuesta como inducida por pues ser una sociedad que desacredita a los ancianos, ¿no? Entonces digamos que es un doloroso convencimiento de ser excluidos por el grupo al que se sienten pertenecer. Desgraciadamente la población se desplaza hoy hacia el aislamiento y es una realidad cada vez más frecuente, incluso si las condiciones económicas y sociales son favorables, ¿no? Les digo, muchas veces por más recursos que se tengan o por más atención que le den al anciano mayor, si me lo dejan en un instituto, pues realmente va a ser su jaulita de oro, ¿no? Entonces, pues la sociedad parece moverse de manera más conjunta, eh, digamos, como en oleadas de personas que se topan en la calle, ¿no? Cada vez vemos más personas que se congregan en edificios, eh, no sé, que se reúnen más en lugares, pero pues realmente se trata de extraños que tienen la posibilidad de rozarse e interactuar entre ellos, ¿no? Esto también ya lo escuchamos en algunas clases, que los individuos de la sociedad, pues, prefieren solo pasar y no compartir, ¿no? La doctora nos preguntó cuántos de nosotros saludamos a nuestros viejitos de la cuadra, de la colonia, y realmente, pues, son pocas las personas que lo siguen haciendo, ¿no? Em, cabe resaltar que el aislamiento puede tener graves consecuencias para la salud, le arrebata a las personas la capacidad de compartir, les dificulta el acceso a servicios necesarios, estos para que puedan mantenerse en buenas condiciones, ¿no? Y ocasionan una depresión crónica que podría poner en riesgo la vida de los pacientes geriátricos, los ubica en un estado de riesgo psicológico que puede traer graves problemas para la salud como ansiedad, sentimientos de culpa, alteraciones del sueño y pues debemos de tener eso en consideración. En las áreas rurales, muchos hemos escuchado, se ha repetido en varias ocasiones, ¿no? Y hasta cierto tiempo estuvo de moda en que las áreas rurales envejecen mejor y que las costumbres y las redes sociales van a ser propicias. Pero otras observaciones más profundas, más actuales, más críticas, realmente no coinciden con esto. En la mayoría de las veces, las condiciones del bienestar, por así decirlo, dejémoslo así, del bienestar social, pues son peores en estas regiones y los ancianos están, pues, digamos, enfermos, aislados y pobres, ¿no? La migración, como ya es un fenómeno que mencionamos, les dejan escasas redes sociales y crecientes responsabilidades, ¿no? Algo que todos hemos visto en la sociedad mexicana es que los abuelos se encargan de los niños que sus hijos dejaron a su cuidado, ¿no? Se encargan los nietos. Esto, pues, que realmente es la responsabilidad de los padres, pero pues ellos son
la fuerza del trabajo, ¿no? Los que se tienen que ir a trabajar para poder mantener. Entonces, esta es una tendencia, una práctica que se ve mucho en el área rural mexicana. De igual manera, estos pueblos también están, eh, ¿cómo decirlo?, rezagados al momento de recibir menos atención gubernamental. Y pues algo que es es un aspecto bueno, es que cuando se mantiene el grupo familiar, se va a observar una tendencia a percibir el envejecimiento y, pues, con mayor naturalidad, ¿no? Algo que que también hace falta dentro de las sociedades urbanas. De igual manera, algo que aún existe y que es importante mencionar es la costumbre de un cuidado recíproco entre todos los miembros de la familia y que pues no es necesario solicitar, digamos, de otra instancia que cuida a los ancianos, ¿no? O a los enfermos. Como ya les mencioné, en este tipo de comunidades es muy frecuente que los unos a los otros se ayuden, pero pues en la otra cara de la moneda tenemos que es cierto que tampoco tienen una idea clara de lo que es enfermedad y la atención de la salud, ya que muchos de estos lugares pues han carecido completamente de ella por años. Entonces, por ejemplo, se acepta que el deterioro cognoscitivo, digamos, mm, un descenso en la funcionalidad, pues son parte del envejecimiento y no se les ve como problemas de salud, ¿no? Las personas de estas áreas tienen a envejecer a ritmo acelerado y algo que es muy curioso es que la edad cronológica parece menor que la física y probablemente hasta cierto punto podría también, caer ahí con la fisiológica, ¿no? Y gracias, a que muchas personas aseguran estar sanos, simplemente porque no se les ha documentado un problema de salud, ¿no? Todo ello confirma que hay una creencia de que las personas del campo han comido mejor, han hecho ejercicio, entonces por eso se mantienen en buena forma, ¿no? Pero, pues, esto podría llegar a caer a ser un mito o hasta cierta casualidad, dependiendo de cada uno de los individuos. Tenemos que se debe hacer una evaluación del funcionamiento social. Este nos sirve para determinar factores protectores con los que cuenta cada individuo para su bienestar, identifica factores de riesgo que necesiten vigilancia y quizás hasta una intervención, psicosocial. El contexto de la evaluación sociofamiliar también nos permite conocer los recursos con la que la persona cuenta, sus redes de apoyo, los que pueden, pues, eventualmente llegar a decidir si necesitan cuidados tanto permanentes como parciales, y pues tener un apoyo se asocia con una mejor, autopercepción del estado de salud de un paciente geriátrico. Por último, tenemos que el riesgo de institucionalización es alto, eh, una vez que el cónyuge muere, ¿no? Es frecuente que cuando el abuelito, la abuelita muere, pues es, momento de internar a nuestro adulto mayor, lo que nos, demuestra la importancia de la pérdida de un apoyo social, y es aquí donde debe, recaer un apoyo también, en el trabajo social, ¿no? En este tipo de instituciones. Les puse aquí que al detectar una, eh, alteración de la función, se debe profundizar con otros instrumentos. Les traje la escala de Sarit, que es un instrumento de valoración de recursos sociales o, pues, de apoyo. Cada una va a tener un puntaje del 1 que significa nunca, o 5 al casi siempre. Al final se hace una suma y dependiendo, los puntos que tengamos marcados, nos va a bueno, nos va a arrojar una puntuación y con esto, pues, un resultado, que nos haga, digámoslo, como saber qué tipo de atención o las necesidades que tiene cada adulto mayor.
¿no? Esta valoración, pues, debe llevarse a cabo con trabajo social para que continúe esta atención, ¿no? Para que siga, haya un seguimiento adecuado. Aquí les puse una imagen de, pues, prácticamente todo lo que podría llegar a necesitar un adulto mayor. Y, eh, ya para finalizar, tenemos que el aspecto del bienestar social, que aunque con inclinaciones e intereses políticos, muchos programas sociales se dirigen a personas de la edad avanzada y es súper raro porque aunque hay algunas ventajas como la pensión, ¿no? Las credenciales preferenciales y algunos otros beneficios entre tanto en las áreas urbanas como en las rurales, la gran mayoría de los servicios sociales pues discrimina a los ancianos. Me hace ruido que estos no son prioridad y que se vean más como un objeto de oportunismo. Y en instancias de salud se excluye de ciertos servicios mm, a nuestros pacientes geriátricos y estos, pues ya sea que puedan ser de forma abierta o de forma oculta, ¿no? Y suelen ser tratamientos intensivos, ¿no? También como diálisis. Entonces, realmente las necesidades crecientes al envejecer no se documentan. Pocos servicios son los que realmente están enfocados y comprometidos con atenderlas. Entonces es algo que se debe tener en consideración. Y por último, me gustaría concluir con la afirmación de que en el papel sí existe pues una especie de puesta en escena que simula una ayuda a la población geriátrica, pero en realidad las deficiencias son múltiples, todavía es un grupo con limitaciones y sigue siendo, pues, un objeto de segregación. Y, pues, eso sería todo. Si alguien tiene, alguna duda, un comentario, algo que me quieran mencionar. Em, Muy bien tu presentación, bien estructurada, completa en cuanto a la forma y el contenido. Es una manera de retroalimentar lo que ya habíamos comentado, entonces por mi parte no es más que pues felicitarte por la presentación y es, yo creo que lo asimilaste bastante bien y lo pudiste compartir. Si hay alguien que tenga algo que aportar, y si no, nos vamos con la siguiente presentación, chicos. Yo nada más rapidísimo, pero pues igual, Raúl, buena expo. Gracias, Eh, doctor. Algo que me dejó como bastante la expo fue el tema de la aportación social. Y justo, doctora, no sé qué opina usted, porque evidentemente somos un país donde hay una gran cantidad de pobreza, ¿no? Entonces, el que haya adultos mayores pobres es un verdadero problema, como ya lo comentábamos. Entonces, ¿cómo ve usted esos apoyos sociales que se les dan, que da el gobierno justamente a los adultos mayores, que si bien ayudan, pues no sabemos qué vaya a pasar después de este sexenio, no sabemos si sea incluso la mejor ayuda social, como bien decimos, a veces es pura oportunidad? ¿Cómo ve esto, eso usted, doctora? A mí me preocupa Mira, mucho yo eso. lo que he visto que realmente la ayuda que se le dio al adulto mayor realmente pues no alcanza. Realmente es una ayuda, pero es eso. No es de que te cubran todas tus necesidades. Pero lo que yo observé, porque me tocó ya ejerciendo la geriatría cuando se dio este cambio, porque esto antes no era, no daban esta aportación económica para el adulto mayor. En cuanto se dio, como que se empoderó al adulto mayor, se sintió apoyado, se sintió contemplado, seguro, y como que de alguna manera hizo más participación social. Entonces ya los veías que salían a hacer sus compras, que ya los veías un poquito más en los autoservicios, ya participaban más en la parte económica de la sociedad. Si quieres desde el punto de vista de consumismo, pues sí, pero ya como que eso les dio
cierta seguridad social en cuanto a su confianza de salir a la sociedad, ¿sí? De que falta mucho por hacer, sí falta mucho por hacer, que no es lo mejor que todo el gobierno te lo quiera dar o que tú esperes del gobierno algo. Entonces, aquí volvemos al tema de la conciencia, de la gerocultura, de decir, no esperes a que todo te lo resuelva el gobierno, sino tú qué estás haciendo por cuando te mires de viejito. Entonces, ya ahorraste, de qué vas a vivir, qué vas a hacer, dónde vas a estar, qué te gustaría estar haciendo. Estas reflexiones que se hacen ya cuando al otro día ya eres adulto mayor, siendo que esta reflexión debe de ser desde antes. Otro hecho importante, pues sí, es la jubilación. Antes era a los 60 años, ahora ya se ha incrementado. Entonces, esto te ha beneficiado también en ser partícipes sociales y económicos. Entonces, yo creo que fue un paso muy importante. Fue bueno, muy bueno, porque ahora ya se sienten que los tomaron en cuenta, que no es, no les alcanza, porque si ustedes miran, se los dan en una tarjeta de ayuda económica, entonces es como su monedero electrónico, ¿no? No te lo dan en cash y hay cosas que necesitan el cash para poder sobrevivir, entonces, por ejemplo, el pago de luz, el pago del predial y demás, pues es en cash. Y entonces esas cuando ahí miran que dicen, no, pues necesitamos un dinerito extra para estos servicios que no puedo pagar con mi tarjeta de ayuda del gobierno federal. Entonces, y ellos como ya se incrementó la esperanza de vida, como que quieren seguir trabajando. Y bien lo dijo Raúl, de pronto ya no tienes la edad social como para laborar, porque se lo dejan a los jóvenes. Y a los jóvenes se les pide experiencia. Y a los viejos se les pide juventud, ya tienen experiencia. Entonces, como que estas cosas todavía hay que afinarlas más para que sea una sociedad para todos, construirla para todos, no para los niños, no para los jóvenes, no para los adultos mayores, no para las mujeres, no, sino que sea una sociedad para todos, más justa, más equilibrada, más digna para todos. Pero eso se trabaja a lo largo de tantos años. Raúl también comentó lo del voto, cuántos años no se tuvieron que pasar para conseguir que la mujer pudiera votar, cuántos años pasaron para poder conseguir que la mujer ingresara a las escuelas, a las universidades, a la parte científica, investigadoras, y así podemos ver grandes adelantos en puestos, en actividades que antes eran exclusivas de los hombres. Entonces sí, tampoco es de que todo le queramos dar, regalar y hacer un mundo ideal para el adulto mayor. No, queremos que ellos también se responsabilicen de su proceso de envejecimiento, que miren hacia adelante, es que estás ahorrando, si ya tienes tu pensión, si no vas a tener tu pensión, si te vas a ocupar. Por ejemplo, ahora, si ustedes miran la pandemia de estos empaquetadores que había, que los buscas mucho porque, uy, la verdad es que eran muy valiosos porque te ahorraban el rollo de meter todo a tu carrito y ahora lo tienes que hacer tú y las prisas y la adrenalina y dices, hoy, ¿dónde están, no? Estos empacadores que de alguna manera como se sentían bien, pues seguían queriendo ser productivos y formar parte del poder adquisitivo y de la economía. Entonces, sí falta muchas cosas, entonces, pero los programas, yo creo que sí fue un detonante a favor. Esa es mi consideración a título personal. ¿Ok? Gracias, doctora.
Bueno, entonces ya estamos listos para el siguiente tema. Sí, doctora. Correcto. Corremos unos 10 minutos de presentación y le paramos. ¿De acuerdo? De acuerdo.